Otra emisión del podcast desde Pinar Streaming. Sigue conectado a través de esta autopista virtual porque en minutos estaremos conversando con un amigo entrañable de la música en Pinar del Río. Entre todas sus diversidades artísticas está la composición, la dirección, también de agrupaciones, la docencia y muchísimas otras facetas que vas a descubrir en unos segundos. Es una deuda con nuestros seguidores, también con los músicos de Pinar del Río y con los fanáticos del jazz, invitar por primera vez a Pinar Streaming a Ricardo Jorge Pérez Abreu. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer tenerte aquí, Ricardo, con nosotros porque, sabes, creo que Pinar del Río tiene una deuda contigo desde muchísimos aspectos de la música. Y quisiéramos estar conversando ante todo sobre los inicios de Ricardo Pérez Abreu. Sabemos que eres egresado de las Escuelas Nacionales de Arte, pero cuéntanos todos los detalles. Bueno, empecé en el año 1973, aquí en nuestra escuela Carlos Hidalgo. Hice unos meses acá arriba, en el Parque Independencia, y después nos mudamos para la que siempre fue allá en Montequín. Allí tuve de maestro dos grandes maestros, dos grandes amigos también, a Andrés Cruz Lazo y Arturo Fuerte. Después participé rápidamente ahí en noveno grado en un concurso Amadeo Roldán, donde obtuve el tercer premio. En aquella época me otorgaron el pase de nivel, o sea, empecé la ENA. Allí estuve 3 años, después salí de la ENA. Estuve haciendo música y demás, aprendiendo cosas, hasta que me llego después a graduar en la Escuela Félix Valera, que es la Escuela de Superación Profesional de La Habana. Bueno, durante esa época de formación y de aprendizaje, creo que por lo general los artistas empiezan a tomar referentes en el ámbito de la música, en el ámbito del arte. ¿Cuáles han sido los referentes de Ricardo? He tenido varios referentes. El primer referente fue mi hermano. Mi hermano es una persona que no es músico, pero sí es un apasionado y un amante. Apasionado, un amante y sabe de música. Es un melómano empedernido. Totalmente. Entonces me influyó en la música rock. Fue mi primera influencia musical. El rock sinfónico, de Yes, The Who, Deep Purple, Led Zeppelin. Después, cuando llegué a la ENA, realmente las posibilidades técnicas de rock se me quedaron pequeñas. Y ahí descubrí, con el primer festival de jazz, en el 79, descubrí que realmente la pasión mía era la música jazz. Es y seguirá siendo. Bueno, la he mantenido. Ahora, como tú mencionaste el jazz, vamos a seguir conversando a través de esa cuerda. Porque Ricardo, que es compositor, arreglista, director de agrupaciones, maestro, con una vocación excepcional, ha encontrado en el jazz su espíritu creativo. Pero yo diría que además del jazz, el expresionismo como corriente, como estética musical que definió un periodo importante al inicio del siglo XX, ha marcado pauta en tu creación, Ricardo. Bueno, en sentido general, el impresionismo fue un periodo musical que influyó a toda la música moderna, digamos, ¿no? Y entre eso tuvo coincidencias con los inicios del jazz. Entonces, creo que sí, puedo tener grandes influencias de un impresionismo. No sé, Debussy ha sido siempre un compositor que yo he escuchado mucho y he tratado de que mis obras, al menos clásicas, no suenen tan consonantes quizás, suenan un poco atrevidas y hago juegos armónicos y demás. Yo creo que los jazzistas y los trovadores en ese sentido siempre han tenido una pauta, porque más que un género es una filosofía de vida, es mi modo de verlo. Sí, por supuesto, hay sus reglas, hay unas reglas estrictamente disciplinarias, hay reglas de
de descubrimiento, exploración. De improvisación. Sí, sobre todo, no. El jazz, realmente, el plato fuerte del jazz es la improvisación. O sea, no existe una pieza de jazz que no tenga la parte de improvisación. Dejaría de ser jazz, o dejaría de ser una obra escrita, que está todo, hasta los solos y demás escrito, entonces ya eso puede sonar con los ritmos del jazz, puede sonar armónicamente de jazz, pero si no tienen una improvisación que salga en ese momento, es en ese preciso momento del músico, del alma del músico que quiere hacer el discurso musical, con lo que está pasando, con su estado anímico, con todas las cosas, con el público intelectual, realmente si no es así, no es jazz. Y de esa necesidad de la improvisación creo que también surge un proyecto que marcó pauta en las sonoridades de Pinar del Río. Estamos hablando del trío Eslancio. El trío Eslancio. El trío Eslancio, realmente el trío en el jazz es una de las formas musicales más difíciles de lograr, o sea, que difícil que suenen correctamente, porque hay menos músicos, menos probabilidades, posibilidades, etcétera, etcétera. O sea, se necesitan 3 músicos que se entiendan muy bien espiritualmente. Y que conecten. Que conecten musicalmente y que halen ese sentido del género a la misma vez y con la misma fuerza. Bueno, Ricardo, es ineludible que hay que hablar de tu labor formativa desde las primeras infancias en Pinar del Río. Y creo que la Escuela de Arte propició esa posibilidad de tú realizar y desarrollar esa labor docente, pero que no se ha limitado exclusivamente a tu periodo como profesor en la Escuela de Arte. Y es, por supuesto, una de las facetas más representativas de tu obra, a mi modo de ver, que te permitió recibir la distinción por la cultura cubana a un cúmulo de tu obra, pero desde la docencia, con una labor excepcional e indiscutible. Habría que hablar de los premios de Armando como alumno tuyo y de la maestra Augelí, pero que tú has guiado sus pasos, y de muchísimos alumnos más. Bueno, la pedagogía es algo que nace en mí desde hace mucho tiempo, hasta desde mi edad de estudiante. Tenía a veces inquietudes y algunos compañeros se acercaban y me preguntaban, y eso me despertaba como que digamos, una emoción, me estimulaba como para yo poder analizar desde aquel momento la experiencia que tenía con esa obra o con la técnica y demás, y quería transmitirlo. Quizás en ese momento lo transmitía y tuve mis éxitos también con mis propios compañeros. Después que yo me graduó, ya yo estaba en el sector profesional, divago por muchas agrupaciones en La Habana, estuve 23 años viviendo en La Habana. Hice mucha música y demás. Llegó un momento de que yo tenía una edad bastante madurita y quise regresar a mi provincia, a Pinar del Río. Regreso en el 2000. Ya en el 2000 estaba Beatriz. Ya estaba el conservatorio. Beatriz estaba, se entera Beatriz que yo estoy aquí y enseguida me habla. Eugelí y Lupercio estaban de profesor de música, de guitarra, era mi especialidad. Entonces ella me dijo, yo sé que tú eres compositor y demás, has hecho cosas, porque además me han llegado, y me pone a hacer la práctica de conjunto y la música de cámara de 4º año. Que es una asignatura vital para poder introducir a los estudiantes en el universo profesional. Pero era una asignatura novedosa en nuestro sistema de enseñanza, muy novedosa. No se hacía, no había programa. Eso me dio a mí una inspiración, eso me dio a mí un motivo para los estudiantes de la primera, segunda, tercera graduación de nuestro conservatorio de hacer un programa.
hacer un programa. Y recuerdo los conciertos fabulosos que se hicieron en los parques principales y en los teatros de la ciudad de Pinar del Río. Y yo creo que el nivel medio, el conservatorio, propició un crecimiento musical de Pinar del Río. ¿En qué etapa de tu vida llega Crucero, que es un proyecto musical experimental, un ensemble tan atípico, tan diferente y más diferente aún en la realidad que hoy tiene Pinar del Río, que además de ser un espacio musical excepcional, es una plataforma de crecimiento musical para los alumnos? Bueno, yo puedo decir en profundidad, estudiando un poco ahora mi historia como músico, como ser humano, como artista, Crucero creo que es el resultado desde esos mismos comienzos, porque esos comienzos que se hicieron con una matrícula de 48 niños en nivel medio, que eran diversos instrumentos, ya yo me atrevía a tener formatos atípicos. 3 trompetas, 4 saxofones, un clarinete, 2 tubas, un trombón, una percusión, una guitarra. No había nada más en aquel momento. Y ya yo me atrevía a hacer, o sea, a experimentar cómo yo podía, esos formatos que realmente son atípicos, cómo podían sonar. Ahí pasa el tiempo, sigue dando clase, después llego, empiezo a dar clase de guitarra y me va a dar ya en un momento determinado cesé mis clases de guitarra y rápidamente, como soy miembro de la unidad, quise ocupar mi tiempo en algo. Y ahí mismo, en las peñas que yo llevaba en la unidad, surge en un jam session, surge una pieza que hice para 2 saxofones y 2 guitarras. E hicimos la puesta o la premiere de esa obra el 9 de diciembre. Que es la fecha fundacional. Correcto, que es la que porque ahí se tocó la pieza que se llama Crucero. Y de ahí, bueno, ahí los alumnos que asistieron, otros, y se empezó a agrandar, ese cuarteto empezó a agrandar, hasta lo que tenemos hoy. Y hoy es un ensemble de alrededor de 15 Entonces, niños. nada, yo realmente vienen los padres con mucha inquietud porque les gusta lo que se toca, los géneros que se tocan en Crucero, y ven que los niños o los estudiantes que ya llevan tiempo han tomado un nivel muy bueno para ser alumnos de nivel elemental. Bueno, hoy lo demostramos y siempre lo estamos demostrando. Y nada, se acercan y siempre quieren participar. Y entonces no se dice que no. Se dice, ¿quieres participar? Vamos. Si tengo instrumentos que se repiten muchos que no deben de ser, por ejemplo, como el piano, entonces yo le doy a cada cual una participación o un teclado. Si tengo bajista, tengo 3 bajistas, uno toca aquí. O sea, yo siempre trato de que todos se sientan útiles y se sientan parte. Y se sientan solistas, sobre todo eso. Porque creo que formar un solista es la etapa superior de un músico. Exactamente, la interpretación. La interpretación. Es así. Bueno, Ricardo, yo quiero agradecerte en nombre de las madres de Crucero, porque bueno, tengo que decir que nos unen vínculos musicales extraordinarios como compañeros de trabajo en la Escuela Profesional de Arte, pero también como madre de uno de tus navegantes que tuvo una transformación radical una vez antes de empezar Crucero y después de llevar ya alrededor de 2 años de práctica. Desearte mucha salud musical, muchísimas más composiciones. Estamos ante un hombre que tiene alrededor de 500 obras escritas de muchísimos géneros, de muchísimos formatos, y por supuesto la posibilidad de incluir a los alumnos, de incluir a estas nuevas generaciones al mundo del jazz, que es tan complicado, y al universo de la música toda, que es un mundo maravilloso. Bueno, yo agradecerte esta oportunidad que me has dado, y el mensaje que tengo siempre para los jóvenes es el estudio, la disciplina, la constancia. Así es. Y en ese estudio, en esa disciplina y en esa constancia, despedimos este streaming dedicado al universo musical de Ricardo Jorge Pérez Abreu.
Sigue conectado a través de esta autopista virtual porque seguramente llegaremos con nuevos contenidos artísticos y culturales.